Buenas noches para todos, Dios les bendiga. Es un gusto para mí saludarles nuevamente desde nuestra iglesia. Qué bendición poder conectarnos y poder aprender juntos de la palabra de Dios. Deseamos de todo corazón que estemos caminando de la mano de Dios, que podamos caminar cerca de Él, recibiendo de su amor, de su favor y sobre todo disfrutar de su misericordia y de su salvación. Quiero darles nuestros anuncios, como es de costumbre. Recordarles que el día de mañana tenemos el estudio bíblico para los adultos. Así que la cita es a las 6:30 el día de mañana por Google Meet. Entonces, ya saben todos los adultos para que estén preparados. Mañana les envío el enlace para que estudiemos una porción de la palabra del Señor. El tema de mañana sé que va a estar genial y va a ser de mucha ayuda para todos nosotros. Tenemos nuestra reunión el día domingo a las 9 de la mañana, presencial. Para los que por favor se inscriban, deben inscribirse. No olviden por favor ese requisito que es importante, inscribirse previamente. Seguimos guardando todas las medidas de bioseguridad, el uso del tapabocas, usamos antibacterial al ingreso, el distanciamiento y seguimos transmitiendo también desde Facebook Live para los que están desde casa. ¿Vale? Bueno, muy bien, vamos entonces a orar, vamos a poner este tiempo en manos del Señor para que ese tiempo sea un tiempo de edificación y donde Dios nos hable. Vamos a orar. Señor, damos gracias a ti por ese tiempo que nos das, Padre, de poder escucharte, de poder recibir tu palabra y de ser orientados en lo que tú quieres para nosotros, Señor. Padre, bendice a cada persona que está viendo este mensaje, cada persona que lo va a recibir, bendice a cada persona que de alguna u otra manera, Señor, tú envías este mensaje para ellos, Señor. Gracias, Dios amado, porque tú nos cuidas, nos amas y nos ayudas. Padre, pongo en tus manos mi vida, por favor úsame hoy para llevar tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, mis hermanos, este mensaje lo he titulado La batalla de cada día. La batalla de cada día. Y quiero decirte que cada día tú y yo tenemos una batalla. Cada día tú y yo nos debemos levantar a ponernos las botas y el uniforme para salir a la batalla de la vida. Desde que nosotros abrimos nuestros ojos, debemos ser conscientes de que debemos levantarnos a luchar. Debemos levantarnos a salir adelante. Debemos levantarnos a buscar el propósito de Dios. Algunos salen de sus casas a buscar oportunidades para sus vidas. Algunos salen de su casa a luchar por su matrimonio, hogares que tal vez estén rotos, estén en problemas. Algunos se levantan a luchar a pesar de sus miedos, de sus temores, pero sobre todo debemos levantarnos a luchar para vivir en la voluntad de Dios. Todos estamos enfrentando algún tipo de lucha, todos, estoy seguro de eso. Aunque algunas veces nos cansamos y esto puede suceder, algunas veces hemos luchado tanto, que ya nos cansamos, ya no queremos pelear más, que ya definitivamente abandonamos el uniforme de la batalla y no queremos seguir luchando más. Y entonces levantamos la bandera de paz en señal de que nos hemos rendido ante las adversidades. Pero mis hermanos, cuán importante es que nosotros sepamos y confiemos que Dios nos quiere ayudar en las batallas de la vida. Qué importante que nosotros recordemos eso. ¿Por qué? Porque no estamos solos, porque hay un Dios que nos ama, porque hay un Dios que quiere ayudarnos en las batallas de la vida diaria. Todos nosotros enfrentamos luchas, pero recordemos que tenemos un Dios todopoderoso, que para Él no hay nada imposible. Recordemos eso. ¿Cómo cambiaría entonces tu percepción de tus propias batallas si sabes que Dios quiere ayudarte en medio de ellas? Qué bueno saber que hay alguien que tiene el poder para ayudarnos. Hay alguien que está decidido a hacerlo. Así que quiero invitarte para que abras tu Biblia en el libro de Deuteronomio. Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 20. Y quiero que analicemos los primeros 4 versículos de ese capítulo, Deuteronomio 20, versículos 1 al 4. Quiero que los leamos y nos demos cuenta
¿Qué quiere Dios para nosotros en medio de nuestras batallas? Deuteronomio 20, versículo 1 al 4 dice lo siguiente: Cuando salgas a luchar contra tus enemigos y te enfrentes con caballos y carros de guerra y con un ejército más numeroso que el tuyo, no tengas miedo. El Señor tu Dios, quien te sacó de la tierra de Egipto, está contigo. Cuando te prepares para una batalla, el sacerdote saldrá a hablarle a las tropas y les dirá: préstenme atención, hombres de Israel, no tengan miedo cuando salgan hoy a pelear contra sus enemigos. No se desanimen, ni se asusten, ni tiemblen frente a ellos, pues el Señor su Dios va con ustedes. Él peleará por ustedes contra sus enemigos y les dará la victoria. Qué tremendas palabras las que Dios le estaba hablando a su pueblo. Qué tremendas palabras para nosotros en estos tiempos, porque nos damos cuenta de que Dios quiere estar con nosotros en medio de nuestras batallas. ¿Qué características describe el versículo 1 acerca de los enemigos del pueblo de Dios? Según el versículo 1 podemos ver que esos enemigos eran más fuertes en número y más fuertes en infraestructura. Tenían más capacidad de guerra, estaban más preparados para la guerra. ¿Y cuántas veces tú y yo nos enfrentamos a ciertas adversidades, a ciertas cosas que están enfrente a nosotros, que a nuestros ojos parecen mucho mayor que nuestras capacidades? Parecen que nosotros no vamos a poder sobreponernos y vencer las adversidades. Pero ¿qué les dijo el Señor a ese ejército que iba a enfrentar esa batalla? Él les dijo estas palabras tan preciosas: no tengan miedo. No tengan miedo. ¿Pero por qué les dijo eso? Y aquí hay dos razones que me encantan. El Señor les dice: no tengas miedo. Y Él dice: el Señor tu Dios. El Señor tu Dios. Lo dice al final del versículo 1. La primera razón por la que Él les dice que no teman es porque ellos eran propiedad de Dios. Porque ellos eran propiedad de Dios. Recordemos que a la generación que Dios le está hablando en el libro de Deuteronomio, en su gran mayoría es la generación de los hijos de los que fueron sacados del cautiverio. Y Él les está recordando que Él los había libertado, que Él los había comprado, que Él los había adquirido. Y Él dice: ustedes son míos, yo soy su Señor, yo soy su Señor. Dios es el Señor de los suyos, de aquellos que están dispuestos a amarlo y a obedecerlo. Él está dispuesto a ser la seguridad y la ayuda de los que viven para amarlo y someterse a Él. Dios es tu Señor, porque Él es tu hacedor, porque Él fue el que te hizo en el vientre de tu mamá. Pero además de eso, Él es tu Señor, porque Él te compró con la sangre de su Hijo. Por eso hoy puedes estar seguro de que si eres de su propiedad, Él también te dice hoy: no tengas miedo, yo soy tu Señor. Tenemos la confianza de que el Dios del universo nos adquirió por medio de la cruz del Calvario. Y entonces todos aquellos que han puesto su fe en Jesús se convierten en propiedad y Él es nuestro Señor. Pero también encuentro que Él les recuerda algo que hizo por ellos en el pasado. Dice el versículo 1 al final: el Señor tu Dios, quien te sacó de la tierra de Egipto, está contigo. Dios le recuerda a ese ejército algo que Él había hecho por ellos en el pasado. Dios les recuerda que Él, con gran cantidad de señales, ¿recuerdan ustedes las plagas que Dios envió contra Egipto y contra Faraón? Todo fue un despliegue para que ellos vieran la gloria de la majestad de Dios. Recordemos cómo los egipcios, en cabeza de Faraón, eran supremamente idólatras. Tenían muchos ídolos, pero Dios utilizó sus propios ídolos para mostrarles que aún Él podía usarlos en contra de ellos. El pueblo de Dios debía hacer memoria de que si ellos eran libres en ese momento, era porque Dios los había
libertado con gran despliegue de poder. No hubo manera de que Faraón pudiera detener lo que Dios había determinado para ellos. Dios mostró a esta gran potencia que no hay rey ni nación que se le pueda oponer. El pueblo de Dios debía recordar lo que Él había hecho para que en esas nuevas batallas no tuvieran temor. Hoy también tú y yo debemos recordar todo lo que Él hizo en la cruz del Calvario para comprarnos. Recordemos cómo el Señor derrotó al pecado, a la muerte y al enemigo para hacernos suyos. Recordemos que ahora, si hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, le pertenecemos, somos de su exclusiva propiedad y con gran despliegue de poder nos ayudará a transitar por la vida. Mis hermanos, el despliegue del poder de Dios lo podemos ver en dos funciones muy importantes. La primera, poder para salvar. Porque el Evangelio, como dice la palabra, es poder de Dios para el que cree. Dios demuestra su poder a través de la salvación, en transformar pecadores en santos, en darles nueva vida, en traer a los que estaban muertos en sus delitos y pecados y llevarlos a la vida y a la luz de Jesús. Pero también Él muestra su poder al ayudarnos en nuestra cotidianidad. Nuestra cotidianidad, como lo hemos hablado, no escapa al señorío de Dios. Dios es Señor de nuestra cotidianidad. Dios es Señor cuando nosotros nos levantamos, cuando salimos. Por eso es importante que veamos que Dios es nuestro ayudador en nuestras batallas. Dios también les dijo a ellos que Él estaría con ellos. Dios les dice, yo estaré con ustedes. El mismo Dios que los había libertado sería el mismo que los acompañaría en las batallas de cada día. No solamente se encargaría de libertarlos, sino que se encargaría de preservar esa libertad, de preservar que su pueblo pudiera vivir en la libertad con la que Él los había hecho libres. Nosotros, de igual manera, debemos caminar por la vida con la seguridad de que Dios va con nosotros en cada día de la vida y que Él nos ama y por eso nos ayuda en cada batalla de la vida. Recuerda eso. La salvación nos habla de un Dios lleno de gracia para con las personas que no estábamos interesadas en Él. Esa es la realidad. Pero Él nos salva, no por nuestros méritos, es por su gracia y por su misericordia. Pero después de que nos da salvación, también Él quiere seguir mostrándonos su favor, su favor. Y ese favor lo experimentaremos cada día de la vida, ¿verdad? Amén. El Salmo dice que sus misericordias nos seguirán todos los días de la vida. Nos seguirán. Deuteronomio 28 dice, estas bendiciones vendrán y me alcanzarán. Es decir, que cuando la gracia de Dios llega a nuestra vida, también llega el favor de Dios. El favor de Dios. Y no podemos caminar en la vida sin tener claro esto, o tal vez olvidándolo, porque somos salvos por gracia, pero también tenemos ayuda para cada día y para cada reto de la vida. Debemos caminar entonces con esa seguridad, mis hermanos, y debemos hacer gran memoria de la gran liberación que ha hecho contigo al sacarte del poder de Satanás para hacerte suyo. Recuerda que la palabra dice que antes éramos sus esclavos, que estábamos bajo el reino de las tinieblas y que Él nos rescató justamente de ese reino para trasladarnos al reino de la luz que es su Hijo. Dios humilló a Satanás al vencerlo en la cruz del Calvario para que tú y yo pudiéramos experimentar el perdón de Dios y ser adoptados en su familia. Mis hermanos, Dios nos rescató. Y si Él hizo eso, ¿cuánto más no va a caminar con nosotros en cada batalla de la vida? Como un buen padre, Él va a estar a nuestro lado. Como un buen padre, Él va a estar allí para ayudarnos. Como un buen padre. La palabra dice que si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial no dará buenas cosas a quienes le piden? Por eso en cada mañana en que debes levantarte y ponerte las botas y el uniforme,
debes recordar la gran liberación que Él ofrece a través de la cruz del Calvario. Y eso debe darnos toda la seguridad de que Dios estará con nosotros en las batallas de cada día de la vida, mis hermanos. No debemos caminar sin esperanza, no debemos caminar sin la fe. Debemos levantarnos cada día sabiendo que Dios está ahí. Dios está ahí. Dios te escogió, Dios te llamó, te predestinó, Dios te justificó para también estar contigo cada día de tu vida. Levántate cada mañana con la certeza de que sus promesas son fieles. Levántate cada mañana sabiendo que Él estará contigo en cada día y cada una de tus batallas. El versículo 4 dice lo siguiente, leámoslo ahí nuevamente. Pues el Señor, su Dios, va con ustedes. Él peleará por ustedes contra sus enemigos y les dará la victoria. No hay una sola batalla que Dios haya perdido. Dios no es perdedor, Dios nunca pierde, Dios siempre gana. Pero Él está diciendo, ese Dios victorioso, que Él va a pelear por los suyos. Él va a pelear por los suyos. Y estas sí que son muy buenas noticias, porque el gran rey, que nunca pierde, que había derrotado a Faraón, le estaba diciendo a su ejército que Él mismo, el Dios todopoderoso, el Dios triunfante, caminaría con ellos. Y Él sería quien los protegería y les daría la victoria. Hermanos, debemos entender que hay dos tipos de batallas que tú y yo vivimos a diario. Las batallas internas y las batallas de cada día. Son dos, las batallas internas y las batallas de cada día. ¿Cuáles son las batallas internas? Son las batallas del alma, mis hermanos. Porque no solo nos enfrentamos a batallas de situaciones externas, sino también las del alma. Y creo que a veces esas son las más duras, las batallas del alma. Como por ejemplo, los temores. ¿Cuántas veces no albergamos miedos en nuestros corazones? ¿Cuántas veces no hay pesimismo? ¿Cuántas veces no hay dudas? Algunos están rodeados de debilidades. Tal vez tenemos mucha debilidad y entonces vemos eso como un enemigo para caminar con Dios. O tal vez un complejo. Tal vez te acomplejaste. Tal vez la gente veía algo en ti, se burlaba y te escarnecía y te acomplejaste. Tal vez por tu estatura, el color de tu cabello, tal vez por el color de tu piel, tal vez porque no tienes cabello como yo. En fin, tantas cosas que pueden pasar. Pero cada uno lleva su batalla en el corazón. Palabras que tal vez nos dijeron cuando éramos niños. Temas de la crianza. Inseguridades, tal vez secretos muy profundos que tú nunca le has dicho a nadie. Cosas que han marcado tu vida y has crecido con eso. Pues eso se convierte en las batallas internas, mis hermanos. Pero todo es posible vencerlo cuando el Espíritu Santo vive en nosotros. Porque cuando el Señor vive en nosotros, Él viene a sanar. Él viene a fortalecernos para que podamos sobreponernos en estas luchas internas. A veces en las estrategias de guerra se usa justamente un infiltrado, ¿no? Para no hacer daño desde afuera, sino desde adentro. Pues nosotros tenemos que sacar esos infiltrados del alma, porque esos infiltrados nos hacen mucho daño. Y Dios también tiene poder para darnos triunfo en las batallas internas. Mira lo que dice 2 de Corintios, capítulo 12, versículos 9 al 10. 2 de Corintios, capítulo 12, versículos 9 al 10. Y está hablando el apóstol Pablo. Y dice el apóstol Pablo, cada vez él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegrará jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí.
Es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Hermanos, ¿en dónde actúa mejor el poder de Dios? Jesús le dijo a Pablo que en sus debilidades. Entonces, en relación a esta respuesta, ¿qué debería hacer yo con esas debilidades, con esos enemigos internos? Pues, según lo que estoy entendiendo en estos versículos, no debo ocultarlos, porque Dios lo sabe todo, pero Él quiere que su poder actúe en mis debilidades. La clave para ser transformados como Dios lo desea es que nosotros reconozcamos nuestras debilidades ante Él y dependamos de su poder para que Él nos ayude a cambiar. A veces somos depresivos, debemos pedir al Señor, ayúdame con esto. A veces somos temerosos, Señor, ayúdame con esto. ¿Qué pasa cuando soy consciente del poder de Dios en mis debilidades? Este versículo dice que cuando somos débiles, entonces Él nos hace fuertes. Mis hermanos, las batallas internas tienen una salida. Las batallas internas tienen una solución. Y es confiar en el poder de Dios. Confiar en Él en nuestras vidas. No ocultándole las cosas que hay ahí. Porque la verdad, no sé si tú lo sepas, pero Él lo sabe todo. Amén. No hay nada que Él no sepa. No hay nada que para Él esté oculto. Pero si somos cristianos, no es porque seamos más hábiles, es porque somos débiles y dependemos de un Dios fuerte. Amén. Eso es lo que nos hace vivir como creyentes. Hermanos, las batallas internas, tal vez vives con temor, tal vez vives con pesimismo, tal vez vives presa de tus debilidades. Pues, mis hermanos, todos tenemos debilidades, pero la clave está en lo que Dios le está diciendo al apóstol Pablo en estos versículos, que su poder se perfecciona en la debilidad. Su poder se perfecciona en la debilidad. De ahí radica la importancia de que cuando nosotros tenemos nuestros tiempos de oración privados, podamos decirle a Él, Señor, trabaja en mi debilidad. Señor, obra en mi debilidad. Tú sabes que soy débil en esta área. Tú sabes que me cuesta eso. Y es que ese realmente es la vida del cristiano. Mis hermanos, a veces me sorprende cuando hay gente que dice, no, la iglesia es un lugar para gente perfecta. Eso no es cierto. La iglesia es un lugar para gente que está siendo perfeccionada, que es diferente. Dios nos está ayudando. Dios está transformando nuestra manera de ver las cosas, nuestro corazón, a través de la palabra de Dios. Pero Él actúa en nuestras debilidades. Claro está que obviamente Pablo, cuando habla aquí de su aguijón, bueno, esto tiene varias interpretaciones, ¿no? Personas muy estudiosas lo han dicho. En lo personal, creo, usted puede tener otra postura, yo creo que el aguijón de Pablo nunca fue un pecado ni una debilidad moral en él. Yo creo que eran las persecuciones que él sufría por causa del evangelio. Yo creo que era eso a lo que él llamaba ese aguijón, porque ese aguijón le fue dado para que la grandeza de las revelaciones que había recibido de Dios no hicieran que él se exaltara, y fue una manera de hacer que se dosificara y que Pablo se mantuviera humilde, ¿sí? Sin embargo, mis hermanos, recordemos que Dios le está diciendo a Pablo que su poder se perfecciona en la debilidad. Que cuando Él es débil, entonces Él es fuerte, ¿verdad? Amén. Enemigos internos, luchas internas. A veces, mis hermanos, podemos ser propensos a la tristeza y no debemos dejar que eso sea así. Digámosle al Señor, Señor, ayúdame a romper esta manera de percibir la vida. Ayúdame a romper, Señor, esta manera de percibir mi futuro. A veces hasta de vernos a nosotros mismos, ¿sabes? Una de las batallas que a veces tenemos también es la forma en la que nos percibimos a nosotros mismos. De pronto nos vemos como personas llenas de defectos, pero no debes verte así. No debes juzgarte ni con los ojos de otras personas ni con tus propios ojos.
Deja que sea Dios quien te diga realmente quién eres. Deja que Dios ponga su concepto en tu vida. Y no permitas que ni siquiera tu parecer, que puede estar sesgado, entonces haga que tú te percibas como alguien que de pronto no vale, como, bueno, muchas cosas. Así que, mis hermanos, las batallas internas, y aquí Dios hoy nos da una gran noticia, diciéndonos que Él se glorifica en nuestras debilidades. Él se glorifica. Usemos la oración privada para derramar nuestro corazón delante de Él, porque Dios es experto en escuchar las oraciones de los débiles, las oraciones de los que claman a Él cuando son tentados. La palabra dice que Él es poderoso para socorrer a los que son tentados. A Dios le place escuchar a aquellos que no se jactan de ser fuertes en sí mismos, sino a aquellos que saben y reconocen su debilidad, su fragilidad, y Él vendrá a su rescate y los fortalecerá y los levantará. Pero otra batalla no solo es las internas, están las externas también. Y estas son las batallas de las circunstancias, ya no son las batallas del alma, son las batallas de las circunstancias. Tenemos que luchar con las batallas internas y también con las batallas de las circunstancias, las externas. Pero también para ello, la palabra de Dios, el Dios que nos rescató a través de Jesucristo, también nos da buenas noticias. El profeta Jeremías dijo estas palabras tan bellas. Jeremías capítulo 32, versículos 26 al 27. Jeremías 32, versículos 26 al 27. Dicen estas preciosas palabras. Después Jeremías recibió el siguiente mensaje del Señor. Yo soy el Señor, Dios de todos los pueblos del mundo. Y hace esta pregunta: ¿hay algo demasiado difícil para mí? Qué tremendo esto que el Señor nos pregunta. ¿Habrá algo que para Él sea imposible? ¿Habrá algo que para Él sea difícil? Pues mis hermanos, el mismo Dios que estaba preguntando eso a su pueblo por boca de Jeremías, es el mismo que hoy nos dice: ¿habrá algo difícil para mí? Si yo soy el Dios de todos los pueblos del mundo, si yo soy el Señor, ¿habrá algo difícil para Él? Pues el Dios, sobre todas las cosas, nos dice que no hay nada que se escape de su poder. Él es quien nos dice que no hay nada difícil para Él. Él es quien te ayudará en las batallas de las circunstancias. Hermanos, levantémonos cada mañana sabiendo esto: Dios está de mi lado. Amén. Dios está de mi lado. Amén. Ahora quiero hacer una aclaración, es importante hacerla. Dios estará contigo, pero ten en cuenta esto. Primero, para que Dios esté contigo y actúe de esta manera que estamos hablando hoy, es necesario que tú te sometas a Jesucristo como Señor y Salvador. Esto es importante. Dios estará actuando en tu vida. Dios estará dándote tu favor. Dios estará en todas tus batallas, pero si tú eres parte de su pueblo. ¿Ok? Así como Dios le dijo al ejército en los versículos que leímos al principio. Él está hablando al ejército y le dice: yo soy el Señor su Dios. Claro, para que eso ocurra, debe haber un ser humano que reconozca su necesidad de Jesucristo, ¿verdad? Nos va a ayudar también, y esto es importante aclararlo, ojo, si nosotros estamos actuando correctamente, Dios nos va a ayudar. Pero si no lo estamos haciendo, si estamos obrando en rebeldía, en pecado, ¿sabes qué es lo que hay que hacer? Arrepentirse. Hay que abandonar el pecado. Y entonces ahí vendrá la ayuda de Dios en las batallas internas. Ahí Él te dará su gracia. Porque la palabra dice que el que confiesa sus pecados y se aparta alcanzará misericordia. Pero también dice que el que encubre su pecado no prosperará. Es bueno hacer estas dos aclaraciones. Porque este favor del que estamos hablando hoy es para las personas que están bajo el señorío de Jesucristo, que se han sometido al Evangelio, que han recibido las palabras de salvación y de vida eterna.
Así que recordémoslo. Él es quien te ayuda en tus batallas de cada día y te podrás levantar cada mañana. Levantar tus brazos, tus manos al cielo y decir, Señor, gracias porque en este día tú eres Dios. Tú estás sentado en el trono, tú sigues gobernando, Señor. Y tú eres mi Padre y tú eres mi ayudador. Recuerda eso cada mañana, cada día de tu vida, cada momento que tú disfrutes. Recuerda, te levantas, abres tus ojos y recuerdas que la misericordia de Dios te sigue cada día, cada día, cada día. La cruz del Calvario es la expresión de la gracia de Dios. Y por eso cada día de la vida en la que tú camines bajo el señorío, la gracia de Dios, Dios va a seguir manifestándote ese amor y esa gracia a través de muchas circunstancias. Muchas circunstancias. Así que necesitamos someternos a Jesús para que seamos su pueblo. Es más, para que seamos su familia. Como dice Juan 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Necesitamos someternos a Jesús. Solo al reconocer nuestra necesidad de salvación, podremos ver la victoria contra nuestros enemigos, tanto externos como internos. Solo Él te dará el poder para que tengas en la vida una verdadera esperanza de ayuda. A veces podemos tener falsas esperanzas, a veces podemos tener falsos ayudadores, pero el único que es una ayuda certera es nuestro Dios, nuestro Señor. Él es el único, pero Él te dará el poder y Él será tu verdadera esperanza. Mira, que Dios haya enviado a su Hijo para salvar a los pecadores es una contundente señal de que Él quiere ayudarnos. Porque la Biblia dice en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice ese versículo, de tal manera, mis hermanos, de tal manera ama Dios al mundo que le ha dado la espalda, que ha dado su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La cruz es una señal de que Dios puede ayudarte. La cruz es una señal de que el Señor tiene gracia y misericordia para con los pecadores. Recuerda que Él te puede ayudar en tus batallas, tanto en las del alma como las de las circunstancias. Recuérdalo cada día. Temores, recuérdalo, Él te puede ayudar, porque su gracia es más que suficiente. ¿Luchas en las circunstancias? Recuérdalo. Él ha dicho que Él es Dios de toda carne y que para Él no hay nada imposible. Y vamos con la seguridad de que Él está con nosotros. Qué gran ayuda tenemos en Dios. Damos gloria a su nombre. Vamos a orar. Señor, damos gracias a ti por este mensaje que nos das en esta noche, Señor. Sabiendo, Dios, que a veces nuestros corazones se vuelven medrosos, se amedrentan, se llenan de miedo, Señor. A veces hasta se cansan de luchar. Pero hoy tú has venido, Señor, para levantar, Señor, las fortalezas y los brazos de aquellos débiles y cansados. Te doy muchas gracias, amado Padre, porque hay personas que ya no quieren luchar más. Porque hay personas que inclusive ya no quieren seguirte. Porque el enemigo les ha dicho, ¿cuántas veces te equivocas? Pero Señor, gracias, porque hoy tú nos recuerdas esas hermosas palabras que le dijiste a Pablo. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Señor, gracias. Oh Dios, allí donde hay debilidad, donde hay temor, donde hay dolor, Señor, envía tu fortaleza y sanidad a los corazones, Señor. Padre, aquella niña, Señor, que hoy ya es una adulta, pero que ha recibido palabras de maltrato durante tantos años, y esas palabras han logrado moldear su mente y su corazón, haciéndola sentir a alguien despreciable. Señor, que hoy tu voz eterna
pueda llegar a su alma y decirle, Señor, que tú puedes sanarle, Señor, que tú puedes sanarle. Señor amado, te pedimos por todos aquellos que ya no tienen ganas de luchar en la vida. Oramos también por aquellos que ven ese ejército de la vida como algo imposible de vencer. Pero hoy, Señor, oramos porque recordando estos versículos del 1 al 4, donde tú nos recuerdas que tú estarás con nosotros en cada batalla, Señor. Tú estarás con nosotros en cada batalla, Señor. Dios está conmigo, Dios está con la iglesia, Dios está con todos los que han abrazado a su Hijo Jesús. Gracias, Señor. Padre, ponemos cada batalla que estemos enfrentando hoy en tus manos, Señor. Padre, aquellos que están luchando con la enfermedad, Padre, dales la victoria, te lo suplicamos, Señor. Aquellos que tienen familiares en los hospitales, en las clínicas, Señor, que han enfrentado duras batallas, dales hoy la victoria, Señor. Por favor, te lo suplicamos. Señor, aquellos que están luchando con algún pecado, trae esa liberación, Señor. Así como tú liberaste al pueblo, Señor, de la esclavitud, liberta hoy a aquellos que son esclavos del pecado a través de Jesucristo, Señor. Hoy, Señor, te damos gracias porque tú nos amaste y trajiste libertad a nuestras vidas a través de la cruz del Calvario, Señor. Te doy muchas gracias, Señor. Pongan en manos de Dios sus proyectos. Aproveche y tómese unos segundos para hablar al Señor de sus planes y pida a Dios que se haga la voluntad del Señor sobre ellos. Ponga al Señor, encomiende al Señor su camino y confíe en Él y Él hará. Confíe al Señor. Háblele al Señor de esos enemigos. Háblele al Señor de esos planes. Háblele al Señor y deje que Él le lleve de la mano cada día de su vida. Padre, te bendigo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por darnos ánimo para la jornada de cada día, para las batallas de cada día. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. 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 Iglesia, mil gracias. Gracias por compartir este espacio con nosotros. Y bueno, creo que tenemos una bella promesa del Señor para vivir, ¿no? De vivir esta semana sabiendo que Dios está con nosotros en cada batalla de la vida. Mis hermanos, los queremos mucho. Que Dios les conceda esa victoria de acuerdo a su voluntad. Que Dios les bendiga. Una feliz noche para todos. Y recuerden los adultos, mañana tenemos nuestra cita para nuestro estudio bíblico a las 6:30 y nos vemos el próximo domingo con la voluntad del Señor. Amén. Bendiciones. Una feliz noche para todos. Que estén bien.